Hola a todos y bienvenidos a esta sesión sobre los cultivos del Valle de Inga y cómo se puede evitar la deforestación. Hoy me acompañan personas de la Amazonia de Ecuador y de Sierra León, Martín Luca de la Universidad de Reading, y vamos a en una hora pasar por algunas presentaciones, así que sin más demoras voy a compartir la pantalla y les voy a dar una introducción a, Rainforest Saver. Bueno, se trata de regenerar los terrenos, utilizar el carbón y salvar a los bosques. Pasé unos años trabajando en los bosques de al Amazonas y la agroforestación es una de estas soluciones. Entonces, vamos a ver a Mike Hans y a Thomas Barrington. Y Rainforest Saver ha trabajado principalmente en Ecuador y en Camerún. Entonces, nuestros socios en Camerún, de hecho, encontraron una semilla que no ha crecido de forma nativa, pero que se utiliza en todo el mundo para las plantaciones de cacao y café. Escucharon sobre la organización y empezaron un proyecto que tuvo mucho éxito. También fue a partir de esas semillas que se tomaron en Sierra Leona que escucharán a Steven luego, que comenzó con el cultivo en callejones utilizando la semilla Inga. Aquí estamos basados en la frontera entre Colombia y Ecuador, en el Amazonas. Y el motivo verdadero de hacer eso es cómo podemos evitar la deforestación. La agroforestación es una de las maneras en que podemos ayudar a las personas locales para regenerar la tierra. Y el problema que tenemos en los trópicos en todo el mundo es la tala y la quema. Y con las grandes lluvias llevan todo a las aguas, se utilizan los agroquímicos y además se produce aún más la tala y la quema. Entonces, una de las soluciones es la agroforestación que utiliza el Inga edulis, que es de cortar y dejar las semillas y los cultivos en los callejones. Este es uno de los árboles que se crece a partir de la semilla para las frutas y se los crece por todos los beneficios que van a escuchar en esta presentación. Entonces, esto es lo que se busca en el callejón y así se ve una vez que ha sido podado. Y hemos cultivado grandes, distintos cultivos en el valle, las viñas, y hemos tomado los mantillos en los invernaderos que fueron utilizados como compostaje, y no solo las frutas, sino también árboles entre los callejones que, como este, por ejemplo, que es una demanda para las turbinas de viento y se utilizan en su construcción para el invierno. Entonces los estamos haciendo crecer entre los callejones. Pero Inga ha sido conocido por mucho tiempo en las plantaciones de cacao y café en todo el mundo y nos sorprendió que el Inga podría salvar el chocolate. Bueno, lo que pasa es que se toma el cacao de los bosques que está en pudrición fongosa y las personas echaban fungicidas y de esta manera eh, abandonaban las plantaciones de cacao porque estaban con pudrición fongosa eh, eh, pero José descubrió de forma accidental que en los callejones que crecían luego al costado del cacao resistían y de esta manera se involucró con la Universidad de Reading para llevar a cabo más investigaciones y descubrir qué sucedía. Entonces, tenemos algunos estudiantes aquí presentes de la universidad porque estas son grandes noticias. Entonces, lo que hacemos es básicamente educación. Cuando iniciamos el proyecto en el 2016, formamos a 400 agricultores y estudiantes y llegamos a 400 plantines, pero la idea es plantar directamente estas semillas en vez de transferirlas a otro lado. Y esto lo ven en Inglaterra, los estudiantes que tienen a los machetes aquí para trabajar, y esto es parte de la educación y de lo que se hace.
También la ciencia y las mediciones, cómo se miden las hojas para calcular el nitrógeno y sus niveles y cuánto carbono se acumula y a establecer diferentes comparaciones. Entonces, trabajar junto con los agricultores y la ciencia ciudadana para comprender cómo se hace esto es parte del proyecto. Y cuando se hacen las comparaciones de los sitios dentro y fuera de los callejones, los agricultores dicen, bueno, ¿cuál es el punto? Porque nada crece fuera de estos callejones, está tan compacta la tierra. Bueno, eso es parte, lo ven con sus propios ojos, como y los vecinos lo ven, como la diferencia en el uso de este sistema es notoria y se ve claramente el incremento en la producción y nuestros últimos resultados indican que de las muestras de tierras es que el incremento en el fósforo son buenas noticias y por supuesto tiene que hacerse más estudios, pero es algo que tenemos para mostrar. Entonces tiene grandes beneficios de INCA. Los demás van a presentar más, pero luego al final espero podamos tener una sesión de preguntas y respuestas, pero les voy a mostrar todas las otras ventajas sobre reducir las emisiones de carbono. Hay muchos más ODS que se completan y se alcanzan con esto. También este tipo de proyectos cobran más importancia que no solo plantar árboles, pero vamos a escuchar las palabras de los agricultores en sí, allí en el Amazonas. Bueno, aquí veo que cuando en la siembra de los guavos que se ha hecho, pues el suelo se ha puesto más suave, la tierra más blandita, un poco húmedo y como que se le mira que tiene más abono. En cambio afuera la tierra es más dura, más como que está compactada, entonces esa es la diferencia. Y aquí se le mira el cambio de suelo, ¿no? Porque esa parte era tierra amarilla, ahora se le ve el cambio total. Y también los cultivos, como el cacao, papa que he sembrado, frijol que hemos sembrado, que ya hemos cosechado, hay un cambio bastante significativo. Aquí estamos indicando las plantas de café Y el carrillo que está ahí. sí, y lo bonitas que se ve el carguillo debajo del Inca. O sea, no tenemos, tenemos sombra, tenemos una sombra variada y el café tolera mucho este sistema. Se ve muy cargado esto, muy bonito. Ahorita vamos a mirar una mata aquí de café debajo del Inga y también vamos a mirar fuera del Inga para ir sacando la diferencia. Ya, entonces como podemos observar, la planta fuera del Inga, en primer lugar pequeña, no hay fruto, no hay casi nada de fruto, y el coloración amarilla. Entonces ahí vemos la diferencia que nos muestra que el Inga es muy útil, muy importante para el sistema de cultivo. Sí, aquí en el momento que comencé a sembrar la guava me ha dado muy buen resultado porque he hecho ya 3 cosechas de maíz y el maíz ha sido una excelencia. Porque antes de sembrar la guava, este terreno era, mejor dicho, duro, que no tenía abono, pero con la guava está más suave la tierra, como usted lo ve. Aquí estamos mirando el resultado de la hoja de guava que se descompuso y el suelo que era apretado, duro, aquí se lo ve un poco más frágil ya. ¿Ve? Entonces con esto las plantas tienen un desarrollo más porque ya no hay la tierra apretada que era antes. Entonces con el siembra de guava, pues para mí es un éxito trabajar un agricultor con un proyecto de guava así. El proyecto es magnífico, yo tengo una experiencia que lo he vivido, que aquí lo muestro. Mire, la edad del cacao con la edad de la plántula de la guava que decimos. Es ella, esta está anteayer nomás trasplantada. Una diferencia, que aquí está, que esto ya va para 2 años de cacao. Sigamos. Es
estas, que son las que están sin las guavas. Miren. Hoy les llevo a mostrar con las guavas. Esta es la diferencia de la misma que le mostré el mismo día de siembra y la misma calidad de cacao dentro de las guavas. Es ella. Miren la diferencia, cómo las tengo. La diferencia que hay de lo que es de las plantas dentro del callejón, el cacao supera el 1,5 metros de altura y el fuera del callejón unos 50 centímetros de altura. Dentro del callejón de 1,5 años comenzaron a echar flores y fuera del callejón hojas. ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué te caigo? ¿Dónde? ¿Qué pico? Bueno, entonces sabemos que 1 millón de animales y especies de plantas están en peligro de extinción y muchas en las próximas décadas. Entonces es vital que protejamos estas zonas de biodiversidad. Entonces invitamos a José Ramírez, que está en el Amazonas y que va a estar aquí hablando con nosotros. José, ¿está ahí? Sí, sí, muy buen día. Sí, muy buenos días. Soy parte del proyecto desde hace más de 4 años que estoy trabajando aquí en Sucumbíos con los finqueros, haciendo seguimiento de campo. Entonces, el objetivo principal de nuestro proyecto, según la fundación, es evitar la tala de bosques naturales y recuperación de suelos. Este proyecto muy importante, estamos ubicados al sur, al norte de Ecuador, frontera con Colombia, en la provincia de Sucumbíos. Aquí tenemos el mapa de ubicación. ¿Con quiénes estamos trabajando? Estamos trabajando en los 7 cantones de la provincia, con 6 colegios y más o menos estudiantes, unos 150 que nos acompañan, finqueros, y además con las comunas indígenas y fincas individuales. Actualmente tenemos 67 finqueros beneficiarios. Tenemos, después de 4 años, hemos ido notando en suelos en donde no hemos cultivado nada, ya totalmente duro, por el pastoreo continuo, por los monótonos cultivos, que donde ya prácticamente estado abandonado, hemos sembrado nuestros callejones y ya después tendremos suelo apto, suelo más esponjoso, en donde hay más retención de agua, más nutrientes y apto para cultivo de cualquier ciclo corto que podemos hacer aquí en la Amazonía. El suelo podemos ver antes muy duro, compactado, hasta un color más amarillo, y después de el tiempo que ya hemos sembrado nuestros callejones, más esponjoso y con mucho más nutrientes y microorganismos. La vida microorgánica, más que todo, regresa nuevamente a comparativa del bosque virgen. La siembra
La estamos haciendo siempre, además en laderas, utilizando nuestro sistema de contornos para evitar la erosión. En nuestra Amazonía las lluvias son muy abundantes, entonces prácticamente se nos van los nutrientes. Sembramos en contorno, en densidades, ¿para qué? Para poder evitar la erosión, más que todo, y aprovecharnos de este sistema. La densidad de siembra que utilizamos aquí y hemos visto muy beneficioso es entre planta 1 metro y los callejones 4 metros. Lo hemos ido siempre haciendo en compañía de estudiantes, de finqueros, juntos al inicio, para que de esa forma vayan aprendiendo y vayan replicando en las demás fincas. La poda siempre la estamos realizando a partir de 1 año y medio, cuando los árboles ya más o menos 5 metros de altura, para obtener mejor follaje. Además, esto lo vamos haciendo las podas en práctica con estudiantes, con finqueros también, manejando calendario lunar. Hemos logrado poder lograr más podas de este sistema. Es cuando la luna siempre tiene un poco de influencia en nuestras plantas, hemos ido aprovechando. Esperamos después hasta 4 semanas para que se seque el follaje y luego empezar a seguir sembrando nuestros productos. Miramos cómo después de realizar 1 o 2 podas, el suelo mejora notablemente y nuestros cultivos empiezan a crecer tienen una crecida muy buena. Además, la leña que sacamos siempre de ahí de las podas de los árboles de guava, lo vamos sacando a un lado. ¿Para qué? Para que se seque y luego poder hacer carbón y realizar una quema limpia y poder integrar al suelo en forma de biocarbón. Como podemos ver aquí, es una quema abierta que realizamos siempre. Aplicamos el biocarbón al inicio, cuando vamos cultivando nuestro frijol. Frijol comúnmente aquí en nuestra zona no crece, pero acompañado de este sistema con biocarbón podemos lograr un buen crecimiento y además el beneficio es que no nos atacan las plagas y no nos atacan los depredadores. Además, hemos ido incrementando como nuestros cultivos de cacao con Inga. Hemos ido notando una notable diferencia y mejor producción. Podemos ver fuera de los callejones sembrado en el mismo tiempo, pues el cacao, prácticamente las plantas de cacao muy en mal estado, y dentro del Inga pues con muy buena producción y buen producto. Además, hemos ido incrementando en el cultivo de Inga en los cultivos de gramíneas, como ser aquí el arroz. Además, aquí el sector no se cultiva arroz comúnmente, pero aplicando nuestro sistema con Inga, lo hemos logrado un cultivo muy bueno de arroz, además del plátano, relativamente con los demás productos.
plátano, muy buena producción, hemos logrado hasta 3 cosechas. La yuca, que es muy utilizada aquí en la Amazonía por la alimentación de todos, hemos logrado mejor sabor y producir hasta unas 35 libras por mata, logrando cultivo junto con la inga. Además, en las frutas muy buenas, muy grandes y muy dulces, muy buen sabor. Hemos estado sembrando en las parcelas demostrativas siempre de todo lo que acá en la Amazonía nos favorece y nos crece. Los productos son muy apetecidos en las ferias, entonces llevamos siempre para vender y de esa manera los finqueros se pueden ayudar, los beneficiarios económicamente. El proyecto pues nos ha ayudado en todo sentido, más que todo a producir productos grandes y orgánicos, que es muy apetecido por la gente en el mercado. Además, hemos ido anotando que el cultivo en callejones nos ayuda a controlar la maleza y ya de esa manera evitar trabajo, evitar muchas veces el uso de herbicidas y químicos. Entonces, este sistema nos está ayudando de diferentes maneras muy bien. Además, nos han visitado otras instituciones educativas, universidades, institutos, colegios, para hacer el trabajo de campo juntos y aprender y poder replicar nuevamente con los demás estudiantes. Hemos ido mirando que el INGA pues tolera mucho nuestros cultivos, la sombra, y mejoramos nuestra producción de ese sistema, más que todo frutales. El INGA junto con maíz, con plátano, nos está dando muy buen beneficio, muy buenos resultados debido a la proporción del abundante nitrógeno que nos deja en nuestros suelos. Además, hemos podido cultivar hortalizas, entre ellas el tomate, que acá tampoco comúnmente nunca no puede dar normalmente, pero en nuestros callejones hemos podido producir muy buen producto, lo que es tomate de riñón, que se llama prácticamente. Hemos ido notando en las parcelas demostrativas que trabajamos con los finqueros dentro de callejones de INGA, plantas muy verdes, muy fuertes, y fuera comúnmente pues muy amarillo y con casi nada de fruto. Entonces, de esa manera, nuestros finqueros aprenden mirando y trabajando juntos. Muchas gracias. A nombre de nuestros niños pobres de la Amazonía, le agradecemos mucho a todos y a nuestros oyentes de este día. Ojalá nos puedan seguir ayudando en estos nobles proyectos para ayudarnos. Gracias, José. Gracias por compartir desde Amazonia. Muy bien. Y ahora, muy bien. de Amazonia, vamos a Sierra Leona. Steven. Vamos a compartir
su presentación. Steven. Okay, bienvenido. Aquí vemos su presentación. Gracias, Nicola. Hola a todo el mundo. Qué bien estar en esta plataforma de Oxford. Soy Steven Monsori, director del país de Sierra Leona, encargado de agricultura de Inga. Soy de una aldea en el sur del país. Hago esta presentación por Roriswell, Reino Unido, y Bad Essel, Sierra Leona. El asunto es cultivo de Inga para el bien del pueblo, del suelo y el bosque. Estos son nuestros objetivos. Aquí vemos donde tenemos la finca de muestra de Inga en Sierra Leona. En el sur del país, aquí se ve en el mapa, hemos establecido una fundación de Inga. Próxima transparencia. La Inga se ha traído a base de las circunstancias locales. Empoderamos a esas comunidades, en las mujeres, en las tierras altas. Y trabajamos también con proyectos de sustento. Nuestro objetivo principal es proteger el suelo y el bosque y alimentar a las personas. Animamos a la comunidad a aprender este experimento muy sencillo del sistema de Inga, que es un sistema ecológico. Hacemos este experimento en parcelas diferentes. Primero, parcela de callejón de Inga podado de 2 años. Luego, frutal de Inga con fosfato. Luego, es un terreno tradicional, usando métodos habituales. Hacemos buenas investigaciones a partir de junio de 2021 hasta agosto del mismo año. Observamos esto. Se crece bien en la primera parcela con poda y callejones de Inga, comparado con frutal de Inga con roca fosfórica y métodos habituales. Notamos que las mujeres participan más con la plantación de Inga en el sistema de callejones. Ese es nuestro objetivo. ¿Y esto por qué? Notamos, podemos utilizar bolsas de 25 kilos y 5 bolsas en el frutal con roca fosfórica. Hubo una mejora a base del fosfato. Y tenemos aquí la tierra de cultivo tradicional, porque el cultivo en callejones de Inga
es el mejor método en esta parte del país, donde las características del lugar ha destrozado casi toda la vegetación en esta selva. Entonces fomentamos a las mujeres aquí, quienes quieren participar de este sistema de cultivos, y tratamos de integrar a toda la comunidad, a las mujeres y a los niños, porque ahora están muy contentos de poder participar de estas ideas. Y de esta manera se puede trabajar en cultivos, en callejones, para cultivar y crecer los alimentos que comerán. Entonces, ver a las comunidades que participan y que crecen distintas semillas y plantas, estos son algunos de los ejemplos en las comunidades donde se empoderan a las personas y se trabaja a cambio de dinero o de semillas y alimentos. Y además, estos cultivos permiten tener no solo alimentos para sí mismos, sino también para sus familias y para poder venderlo eventualmente. Entonces, estableciendo estos principios, muchas personas comparten aquello que hemos hecho en Sierra Leona para poder luchar contra los efectos del cambio climático. Y en este evento, en esta juntada, muchas personas pudieron ver lo que hacían. Muchísimas gracias por haber escuchado. Muchas gracias, Steven. Hay un muy buen video que vamos a reproducir del trabajo que hacen en Sierra Leona. Entonces veamos este video rápidamente. Roverswell always works with communities. The upland farm. Las tierras en alto son lugares donde se plantan diferentes cultivos y las mujeres trabajan. Las mujeres trabajan en estas tierras y también se cultivan diferentes caupies, maíz, habas, y los cuerpos de los niños empiezan a cambiar porque reciben buena alimentación y buena agua, calidad de agua. No solo mejora la calidad de los alimentos, sino que también desarrollan la economía a través de esto. De esta manera se apoya también a que los niños vayan a las escuelas. El dinero que se hace a partir de las ventas se utiliza en casos de emergencias. Me di cuenta del efecto que tiene estas pequeñas medios de subsistencia en la vida de las comunidades, de las mujeres, donde pueden establecer, tener acceso a los microcréditos, pero lamentablemente estos beneficios solo duran unos 2 años porque junto con las otras plantaciones, la tala y la quema es muy común y rápidamente quita la fertilidad de los suelos. La tala y la quema es una forma de subsistencia, pero las selvas que permanecen quedan destrozadas. Luchamos por el futuro, porque si continuamos con esta tala y quema, al final no habrá selvas. Hemos dedicado mucho tiempo a la investigación al respecto y llegamos a la conclusión del cultivo de inga en callejones en Honduras. El cultivo de la inga es muy importante, no solo para mí, sino que para todos. La inga es un facilitador para recondicionar el trabajo de los
agricultores para restablecer los niveles de nitrógeno, fósforo y también de potasio. Y más especialmente suma a la biomasa que hay en la tierra para y mejorar los nutrientes. El inga es un tipo de planta que crece muy rápidamente y que tiene una hoja muy fuerte que cae y crea una capa recalcitrante y de esta manera protege la tierra, aumenta la cantidad de biomasa y también es un método muy bueno para el crecimiento de otras plantas más abajo. La idea de cultivar la inga es algo que hemos establecido hace 2 años y produce alimentos todo el año. Establecemos una huerta para que las plantas sean más resilientes y no están en un estado latente, sino que estas semillas llegan a crecer muy rápidamente, unos cuantos centímetros en cuestión de pocos días. Desde el momento en que empiezan a crecer las semillas, lleva unos 3 meses para luego trasplantarlas. Si esto no se hace antes de pasar esta trasplantación, verían que la lluvia arrastraría todo y lo que hace la inga es incluso eliminar todo tipo de erosión. Al plantar la inga, el costado de las colinas, aquí como se muestra el video, y las hojas también permiten retener y proteger la tierra, como dijimos, es un mejor método. Lo que sucede en los cultivos de inga en callejones es que se plantan los árboles en filas de medio metro de distancia y la distancia entre filas es de 4 metros y crecen hasta en 2 o 3 años y se crea una especie de pantalla protectora que crea una capa protectora y que además impide el crecimiento de maleza. Luego se corta la planta de inga, se quitan las ramas y la madera se utiliza para quemar la leña y se dejan las hojas en la tierra y se crea un mantillo. Crece entonces y protege y hace crecer las plantas. Lo que hemos tratado de cultivar por ahora ha sido el maíz, que también hemos cultivado. Y el año pasado vimos que teníamos un rendimiento de 10 veces mayor de las plantaciones anteriores. Y el INGA permite la recuperación del terreno. Y cuando visitamos estos predios, en una cuestión de meses, se vuelve a crecer el INGA y rápidamente cubre todo con esta manta de hojas. Y el proceso continúa y la profundidad del mantillo aumenta con los años. De esta manera, la tierra se vuelve aún más fértil con el tiempo. Me impresionó y me pareció muy humilde lo que me contaban las mujeres de las comunidades que logran tener una pequeña recaudación a través de la plantación de inga. Y por esto me pareció que era importante establecer la inga en las tierras para que no tuvieran que continuar rotando. Y este es el impulso principal de haber introducido la inga en estas comunidades. También plantamos huertas y frutales para que las mujeres tengan una fuente de ingresos posibles. Aquí no talamos no podamos ningún árbol.
tomamos las semillas. En esta huerta frutal vamos a plantar y transferir los plantines para que la brecha o el espacio que queda entre las plantas eh, quede como siempre, pero en el medio podemos plantar otros árboles orgánicos que podemos utilizar para la madera o los frutos. Entonces, de a 3 a 4 años, esto va a producir más cacao de lo que normalmente se tendría como rendimiento. Estos frutales que llevan a semillas que luego llevan unos 2 a 3 años para plantar y luego venden los productores las semillas y las personas además pueden cultivar su propia planta de inga. También tuvimos mucha suerte al recibir financiamiento de Lush para los centros de formación de inga. En cada aldea no solo se cuenta con las plantaciones, sino que también saben cómo cuidar de las plantas, cómo cultivar las plantas a partir de las semillas en los frutales y en los huertos y crear sus propios callejones. Las posibilidades y las oportunidades de esta técnica son inmensas. El apoyo a través del sistema de plantación de inga y el centro de formación ha llevado muchos beneficios para la comunidad. Bueno, muchísimo, muy buena idea ver los efectos y la parte y la perspectiva social de este cultivo de inga y los beneficios medioambientales y la importancia de que todos utilicemos estas técnicas y cómo se aunan en el Amazonas o en África, en Belice. Aquí estamos para inspirar a otros que viven en la región de los trópicos para poder expandir esta red. Entonces ahora vamos a pasar a Martin Lukács, quien ha trabajado con la Universidad de Reading. Martin nos va a contar cómo llevamos esto a otro nivel desde la perspectiva científica para llevar a cabo las investigaciones necesarias. Bueno, muchas gracias, Nicola. Espero que pueda al menos dar un indicador de cómo llevar esto a un próximo nivel. Mi función en esta cooperación de hoy es hablar sobre la ciencia agroforestal de distintas perspectivas. Ya escuchamos a los agricultores en sí. Lo que yo puedo hacer como investigador es tratar de mostrarles tal vez cómo podemos juntar las pruebas científicas y mostrar cómo funcionan estos sistemas, por qué funcionan y cómo mejorarlos aún. Entonces, este es mi objetivo por hoy. No tengo más que esta presentación. Este es un concepto que voy a mostrar y posibles maneras de abordarlo. Entonces, les doy un panorama general de lo que voy a hablar. Voy a describir cómo estos sistemas funcionan, cuáles son los componentes, cómo se juntan y cómo se crea este sistema, cuáles son las indicaciones, como vimos en las presentaciones anteriores y los videos de Steven y José. Uno de los componentes más importantes de este sistema complejo son las interacciones entre los distintos componentes con los que queremos trabajar. Y por último, cuáles son los aprendizajes y cómo podemos garantizar que las personas utilicen esto y para que les sea útil. Entonces, este es el panorama general de lo que voy a estar comentando hoy. En la primera diapositiva, la básico de la agroforestación para la agroforestación de la inga. Esta es la diapositiva más básica para cualquier sistema de agroforestación y que sirve para cualquier tipo de sistema de cultivos en el mundo. Entonces, lo que hice en esta diapositiva fue mostrar de manera muy básica el proceso de fotosíntesis. Esta es la forma más
simple que se me ocurre demostrarlo. Aquí tenemos 4 componentes importantes y esenciales: el dióxido de carbono y la energía desde arriba, y luego el agua y los nutrientes desde abajo. Las plantas lo utilizan en un proceso llamado fotosíntesis, que genera biomasa, que para las personas como para nosotros significa alimentación. Y además sirve como comida para animales también. Entonces, no podemos escapar a este proceso. Si uno está a cargo de una finca, este es el mecanismo básico de cualquier tipo de cultivo. Esta situación es inevitable. Si tomo este diagrama de fotosíntesis y pongo un sistema de silvicultura con Inga, ¿qué pasa? Eso es lo que veo. Tengo una gran planta, el árbol Inga, más grande que la otra vegetación. Por debajo tengo, debajo de la cubierta, tenemos debajo del Inga. Se hace competición por la luz del sol y para nutrientes y agua con mi cultivo. Hay un desafío. Primero, quiero que el producto que quiero sacar de mi sistema se optimice. Quiero que los recursos se asignen bien entre el cultivo y los árboles. En una explotación sencilla, no tengo árboles y pienso solamente en el cultivo. Es un poco más complicado en el caso de agricultura. Tengo 2 tipos de planta en el mismo campo al mismo tiempo. Una de las formas más sencillas para pensar en esto es esta forma. Se debe dividir en 2 partes. La parte encima de la tierra y debajo de la tierra. La parte que vemos las cosas que podemos tocar, y luego debajo de la tierra tenemos otra parte que pasa en el suelo, y es allá donde las plantas consiguen agua y nutrientes y hacen competición utilizando sistemas de raíces encima de la tierra y escondido. Un asunto importante. La parte superior y la parte inferior deben estar en equilibrio. Yo no puedo simplemente aumentar la energía que se recibe sin incrementar el agua y los nutrientes para tener un equilibrio. Si intento hacer eso, va a faltar equilibrio y no habrá buena producción. Eso es algo que hemos visto en el video de Stephen. Es necesario siempre mover las fincas porque se agota el suelo. Puedo tener toda la energía que quiera, pero si no hay nutrientes en el suelo, no producimos alimentos. Centrándonos en los sistemas de Inga, ¿qué vemos? Veo 4 componentes básicos para entender el sistema. Primero, el suelo y los cultivos, como el maíz o maíz dulce que vimos en Sierra Leona. Bueno, eso es lo básico: suelo y cultivos en el suelo. Lo que añadimos es esto que está en negrita. Los árboles y la biodiversidad. Los árboles se quedan, crean una estructura en 3 dimensiones. Por lo tanto, tenemos más biodiversidad. A base de esos árboles llega más fauna al sistema. Hay un quinto componente que no aparece aquí para no confundir las cosas. Creo que es importante, no obstante, también los agricultores. Es importante que estos agricultores entiendan cómo funciona. Son una parte fundamental de sistemas de agrosilvicultura.
Eso es importante. Pensando en lo que pasa sobre la tierra, las interacciones que he mencionado, ¿qué vemos? Los árboles influyen en el cultivo y el cultivo influye en los árboles también porque, porque crecen en la misma parcela al mismo tiempo. Siempre se van a influir. Encima de la tierra, lo que hay que entender es esto, la competición por la luz. Puede ser menos importante en zonas tropicales, hay mucha luz, gran intensidad. Es cada vez más relevante alejándose del Ecuador en sistemas de agrosilvicultura. Si hay mucha luz, es una ventaja que haya sombra en el cultivo. Si hay poca luz, es un problema. Creación también de microclima. Los árboles crecen, hacen una cubierta forestal. Cambia el entorno para el cultivo. Notamos un efecto en el rendimiento de maíz. Igual es a base de esto. Si se hace bien y si entendemos cómo se hace, podemos mejorar la productividad. En algunos lugares, la intercepción de agua por parte de la cubierta forestal puede ser relevante, porque no toda la lluvia que cae del cielo llega al suelo. Se queda en la cubierta y se evapora. Puede ser un factor importante. Creación de hábitat. Tiene que ver con la biodiversidad que entra, como mencionamos. Hay árboles, crean una estructura que no estaba antes, creen una fuente de alimentación que no estaba. Hay ciertos animales que entran y utilizan esos elementos, esas partes del sistema. Por último, reciclaje de nutrientes. Se mostró bien en el vídeo de Steven. Cuando caen las hojas, se crea un mantillo, se descomponen despacio. Algo positivo de los árboles es esto. Toman nutriente de la parte de abajo del suelo. Llegan a las hojas que luego caen al suelo, se descomponen y fertilizan de esta forma el cultivo. Esto lo entendemos bastante bien. Mirando en la parte de abajo de la tierra, una interacción crítica es esta. Competición para el agua en lugares donde no llueve lo suficientemente. En algunos casos gana el árbol porque tiene mejores raíces, saca mejor el agua del suelo. Formación de suelo. Se ve en el video de José. Bastante bien. Sin los árboles se endurece el suelo. Los árboles Inga pueden crear agregados de suelo y ayudan con la formación de suelos porque trabajan allí en el suelo. El contenido de carbono y agregación de suelo son puntos importantes. Formación de suelo, sabemos que los Ingas lo hacen bien. Por último, simbiontes y microbiales y patógenos del suelo. Crecen en las raíces de árbol. No estarían allí sin los árboles. Inmediatamente hay hongos. Estos hongos igual son incluso mejores para esa exploración que las raíces mismas. Les interesa proteger al árbol de los patógenos. Podemos centrarnos en esto de cara al futuro. De esa forma, hacen una interacción. ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora en nuestra colaboración con Nicola y los otros? Las observaciones que tenemos deben ser repetibles. Si un granjero ve que, por ejemplo, parece que la presencia de árboles Inga impide pudrición en cacao,
¿Siempre funciona o no? Debe ser repetible para tener una respuesta contundente, que sí o que no. Gracias, Martín. Tenemos 2 minutos y hay tantísimas preguntas. Igual acabamos aquí. Siento cortar. Está bien. Hay tanto que hablar. Algunas preguntas relevantes. Es una especie buena para polinadores. Y eso sí, es verdad, porque existe una relación simbiótica entre las hormigas e Inga. Esto aumenta la biodiversidad. ¿Ha pensado en otros árboles? Sí, hemos pensado en otras especies y también otras variedades de Inga. Trabajamos con Inga edulis sobre todo. ¿Y esto por qué? Mike Hans ha hecho muchas investigaciones. Todavía no hemos trabajado con otras variedades. Estamos haciendo pruebas en Ecuador a ver si se pueden podar fuertemente. ¿Trabajan en diversas altitudes o no? La diversidad es muy importante. Queremos incorporar especies diferentes de Inga, incluso dentro de un callejón. Eso sí que nos interesa. Sí, estoy de acuerdo con esas preocupaciones sobre el monocultivo. Pero por ahora sabemos que es lo mejor para este trabajo. Valores BRICS. Sí, hemos mandado un brixómetro a José para saber más sobre esto. Y gestión de incendios. De hecho, no nos preocupa tanto en Amazonia. No es un problema tan significativo. Es una especie invasiva. ¿Eso nos preocupa? Bueno, no tanto. Es nativo en Ecuador. Pero con café y cacao. Empezó en Camerún. Podemos preguntar a Esteban algo sobre esto. Tenemos 1 minuto, Steven. ¿Cuál es el riesgo de que Inga se convierta en una especie invasiva? ¿Nos puede ayudar con esto? ¿Cuál es su opinión, Steven? ¿Está allí? También voy a compartir con todo el mundo el enlace con todos nuestros contactos. Desafortunadamente, igual no podemos responder a cada pregunta, pero aquí vemos en el chat unas posibilidades. Steven, ¿está? Steven, ¿qué piensa sobre la preocupación de que Inga se convierta en especie invasiva en África? Es una gran preocupación. He leído sobre cómo se puede proteger el Inga contra los incendios. Estamos haciendo estrategias. Hacemos educación sobre el porqué de los incendios. Hay 2 temporadas, temporada seca y de lluvia. A partir de ahora llegamos a la temporada seca. Muchas comunidades tienen incendios. Ha pasado en nuestra finca de muestra. Hace falta una sección contra incendios. De esa forma, protegemos al Inga utilizando un cinturón de fuego, entre comillas. Puede cambiar nuestro sistema de agricultura. Y esta preocupación de que se convierta en especie invasiva. Siempre pensamos, bueno, aunque sea invasiva, es muy útil. Es una especie nueva.
hacemos estudios sobre esto. A base de la experiencia que tenemos, va a servir un buen propósito. Durante esta temporada, las comunidades protegen Linga. Las personas entran para comprar Linga. Pueden tener picnic a base de este árbol. Causa mucha alegría. Yo creo, estoy seguro de que no vaya a tener efectos negativos. Notamos buenos efectos por ahora. En un futuro nos enteraríamos, pero hemos notado efectos positivos. Va a servir nuestro propósito. Gracias. Bueno, muchas gracias, Steven. Y también veremos, el trabajo en Camerún ha sido una preocupación, pero ha sido bien gestionado. Pero esto pasa con el trabajo con cualquier planta invasiva que hay que tomarlo en cuenta. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y espero que podamos continuar con esta conversación más adelante. Es una lástima que no pudimos contar con más tiempo para una sesión de preguntas y respuestas, pero nos pueden contactar a Rainforest Saver, a Rory's Well, tienen los contactos directos míos de José y de Martín y de Steven. Así que por parte nuestra les agradecemos muchísimo su presencia y espero que disfruten de esta conferencia sobre Oxford Real Farming. Y hagan pasar la voz sobre la importancia de encontrar soluciones para evitar la deforestación en las zonas tropicales. Y la agroforestación es una manera de hacerlo y cuanto más sepan las personas, mejor aún. Así que muchas gracias.